porque no tienes tantos distractores de salir a la calle y cosas así. Y exactamente después voy a dar las preguntas del Pruébate aquí. Las voy a contestar rápido, para decirse. Y así, alguien tiene alguna duda, quieren agregar algo, pues me pueden decir o me pueden parar. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, pues empezamos con... A ver, aguántenme. Ok. Entonces, vamos con la 3.1, que es los primeros con proyectos de la organización política. Bueno, voy a estar aquí compartiendo, voy a estar escribiendo aquí los datos. Entonces, básicamente en México, después de la guerra de independencia contra España, tenemos a los personajes como Iturbide, tenemos a los personajes como Santana, tenemos a personajes como, ¿cómo se llama este chavo de Guerrero? Vicente Guerrero, tenemos a Vicente Guerrero, y tenemos al primer presidente de México, no me acuerdo cómo se llama, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el primer presidente de México? Guadalupe Victoria, ¿no? Juárez, ¿no? No, Guadalupe Victoria. Entonces era Guadalupe Victoria, ¿ok? Tenemos esos 4 personajes que son muy importantes, ya que los veremos, especialmente veremos a Santana. Veremos a Santana durante el siglo XIX, peleando contra los americanos, peleando con los franceses. Y después tenemos a Iturbide, tenemos a Guadalupe Victoria y tenemos a Vicente Guerrero, que son personajes después de independencia, pero obviamente ellos son más conocidos por la independencia. Y entonces pues empezamos con los movimientos liberales y conservadores, que les voy a explicar rápidamente qué son. Si te pudieras mutear, porfa, Enrique, para que no se escuche el eco del fondo. Ok, entonces tenemos los movimientos liberales y conservadores. Estos movimientos, os voy a escribir aquí quiénes son pues ahora sí que los creadores de estos movimientos en México y en qué se basan. ¿Ok? Entonces, como nosotros conocemos, Santana, que fue muchas veces presidente, pero por muy poco tiempo, Santana ahora sí que Santana primero era liberal, después se volvió conservador, después se volvió dictador y bla, ¿no? Pero bueno, primero les digo, la primera persona que importa aquí es Guadalupe Victoria. Y lo voy a poner aquí, Guadalupe Victoria. Ya que Guadalupe Victoria, como les digo, fue el primer presidente de México. Este señor fue puesto por Santana, voy a escribirlo aquí, por Santana y Vicente Guerrero, con el plan de Casamata. ¿Ok? Con el plan de Casamata. Básicamente cuando se crea el Imperio Mexicano con Iturbide, se crea como algo, una forma pues se vuelve dictador, podría decirse básicamente. Y entonces pues Santana y Vicente Guerrero, que eran ahora sí que gente que peleó por la independencia de México, podría decirse liberales, entre comillas, pues no les gusta esto y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a apoyarte, no nos gusta cómo nos estás liderando y no te vamos a dar un golpe pesado, pero más que te vamos a sacar, te vamos a exiliar. Y entonces, pues Santana y Vicente Guerrero, que son gente, principalmente Vicente Guerrero, son gente generales conocidos de la guerra de independencia, y pues sacan a Iturbide, que acuérdense que en de la época de independencia era realista, ¿ok? Entonces Vicente Guerrero con Iturbide no se llevaban muy bien desde antes. Entonces lo sacan con el plan de Casamata y ponen en el poder a Guadalupe Victoria, que era otro general importante, muy amigo de Vicente Guerrero, que peleó contra Iturbide, ¿ok? Guadalupe Victoria es el primer presidente de México. ¿Okay? Y esto se lleva a cabo gracias a la Constitución de 1824, no sé si la conocen, es una constitución liberal, o federal más bien, es una constitución federal. ¿Okay? Después de esto, pues, obviamente, México pues,
no hay cambios, no hay nada importante. O sea, México es un país pacífico, pierde algunos territorios en el sur con Guatemala, eh, pero bueno, eso ahorita no es muy importante, la verdad. Después llegamos al año 1838, ¿ok? 1838 es cuando se crea la Guerra de los Pasteles, cuando después de pues muchos problemas que hubo en el país y pues en el interior pues hubo revueltas, todo eso, porque pues hay que entender que México después de la Guerra de Independencia era un país, pues por decirse pobre, era un país que con mucha, no inflación, pero en bancarrota, podría decirse, ya que pues obviamente como hubo una guerra de independencia, pues todas las inversiones extranjeras se fueron, salieron del país. O sea, los norteamericanos no invirtieron en México, los europeos tampoco. Tenemos que entender que México en ese tiempo le debía mucho dinero también, había mucha deuda externa, ¿verdad? Que también estaba pagando, entonces pues no tenían dinero. Entonces, por las revueltas que hubo sociales, todo esto, se creó, hubo un problema que se conoce como Guerra de los Pasteles, básicamente que con esas revueltas hicieron daños a la propiedad de un francés y este francés se quejó con un diplomático, el diplomático francés en México, regresó a Francia y en Francia le dijo a Napoleón III, oye, ¿sabes qué? No nos gusta, pues vamos a intentar, ¿por qué no intentamos expandir nuestro imperio, ¿no? A México? Y en esta forma se crea la primera intervención francesa en México. Algo que se me olvidó agregar es que en 1836, para la gente que no sepa de esto, 1836 es una data muy importante en México, pero es cuando México pierde el territorio de Texas, ¿ok? Territorio de Texas. Ese territorio se pierde obviamente porque hay que entender que después de la Constitución Federal y todas estas ideas federales que se crearon con Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria antes se muere y meten a Santana como presidente, ya como se había dicho, Santana era presidente, fue presidente como 12 veces, pero como por un mes. Entonces, pues, en 1836 hay una revuelta en territorio de Texas porque en México, con Santana, México se convierte en un país centralista, algo que se me olvidó agregar, centralista, que es básicamente cuando no hay ningún estado soberano y todo es mandado por, no una persona, pero básicamente de un solo lugar, que en ese caso sería México. Entonces, todo lo que pasaba en México tenían que acceder a los requisitos que decía México en los demás estados de la República, como podría ser Texas, Nuevo México, Arizona, Alta California, ¿ok? Entonces a Texas pues no le gustó esto, ya que pues los tejanos pues no son mexicanos, no son de origen hispano, son básicamente pues peregrinos americanos, ¿verdad? Entonces, pues en 1836 México pierde el territorio de Texas y se crea el Tratado de Velasco. Tratado de Velasco. ¿Okay? México pierde ese territorio, Santana regresa a México como un traidor, un mal general. Básicamente todos odiaban después de eso, porque pues básicamente regaló un territorio que dices tú, no manches, pues tenemos un ejército, el gran imperio mexicano, ¿verdad? Y pierden contra unos vaqueros, básicamente pues mucha gente se enojó. Y llega a 1838 con la primera intervención francesa, y ve Santana una oportunidad para otra vez ser este gran líder, este gran general, ¿no? El héroe mexicano. Y aquí es donde básicamente, no sé si ustedes recuerdan que Santana tuvo una ceremonia para, ¿cómo se dice? O sea, cuando perdió su pierna hizo una ceremonia para ponerla en un cementerio, ¿no? Una cosa así. Entonces, básicamente aquí es donde pierde su pierna, la famosa pierna de Santana, la primera intervención francesa. Y en esta batalla los mexicanos ganan. Los mexicanos ganan y no es hasta 1860 cuando llega otra vez el imperio francés con la segunda intervención. ¿Ok? Entonces, después de la primera intervención francesa, llegamos otra vez a un lugar donde hay como que movimientos, que son estos movimientos de aquí, los movimientos liberales y conservadores. ¿Ok? La única diferencia entre esos dos, os voy a dictar aquí rápidamente. Los liberales o sea, ellos creen en el sistema federal. El sistema federal es básicamente un sistema donde los estados son soberanos y cada quien tiene sus propias leyes, básicamente. ¿Ok? Disculpa, crean el que dijiste, perdón. El sistema federal. O sea, los liberales creían en el sistema federal.
Ok, ok. El sistema federal es cuando los estados son soberanos, tienen sus propias leyes y tienen un poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Un personaje muy importante de esta etapa es Benito Juárez. ¿Ok? Y los conservadores, básicamente lo opuesto. Los conservadores querían regresar a ese régimen centralista donde los que mandaban eran los religiosos, a los sacerdotes de la iglesia y los militares. ¿Ok? Los militares. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto de Benito Juárez, todo eso? Pues muy sencillo. Déjenme, aquí les digo. Ayutla. Les digo en qué año fue la revolución de Ayutla. Bueno, me dice aquí. Entonces, bueno, básicamente, después de esto tenemos, antes de que lleguemos a Benito Juárez, hay una cosa llamada voy a borrar aquí. Hay una cosa llamada la revolución de Ayutla. Aquí si ves. ¿Okay? Hay una cosa llamada revolución de Ayutla, que es básicamente cuando Juan Álvarez, que era un general liberal, y Ignacio Comonfort sacan a Santana, ¿ok? Sacan a Santana porque Santana ya en este momento es cuando ya se empieza a llamar la Alteza Serenísima, que básicamente se vuelve una dictadura, ¿ok? Sacan a Santana, lo exilian y se vuelve Ignacio Comonfort el nuevo presidente de México por un tiempo. Ignacio Comonfort es conocido porque es una persona que chistosamente era muy liberal, pero después se empezó a convertir, no se convirtió, pero empezó a poner leyes que eran conservadoras, ¿ok? Porque supuestamente dicen las leyendas que era porque su mamá lo regañó, de que porque era liberal, eso que se supone que dicen. Pero bueno, sacan a Santana y se crea ya el liberalismo, el federalismo, que no es lo mismo, pero es básicamente la misma idea, que básicamente garantías individuales, estados soberanos, bla, bla, bla. Voy a borrar esto. Bueno, no voy a borrar esto, voy a quitar aquí mejor esto. Aquí. Y aquí sí ya cuando llega Benito Juárez, ¿quieren que agregue lo de la guerra de Estados Unidos o quieren que me lo salte? ¿O quieren que se los explique también? ¿Crees que lo puedes explicar? Sí, claro. Entonces, en 1846 a 1848, la Ayutla es de 1854, que ya me acordé, 1854. En 1846 a 48 es la famosa guerra de Estados Unidos contra México, donde todo esto empezó básicamente porque cuando México hizo el Tratado de Velasco, obviamente donde se independiza México, se independiza Texas, pero hay una ley que te dice básicamente, hay una ley, no me acuerdo qué ley es, pero hay una ley que te dice básicamente que un presidente no puede dictar leyes o tratados si está ¿cómo se dice hostage en español? ¿Cómo se decía? O sea, si está capturado, pues, no puede firmar tratados porque pues, es ilegal. Entonces, aunque supuestamente se reconoció Texas, México decía que no se reconoció Texas, ¿ok? Entonces, pues para México la frontera con Estados Unidos era en el río Nueces, que es la frontera con Texas, o sea, Texas con Estados Unidos. Y para los americanos, la frontera estaba dictada en el río Bravo, o sea, ya pasando lo que hoy es en día, pues el río Bravo, ¿no? Al lado de Texas, la frontera con Texas. Entonces, pues lo único que pasó es que la excusa de Estados Unidos para invadir México es que dicen, bueno, los mexicanos no pueden tener soldados enfrente de Río Nueces porque eso ya es territorio americano, porque acuérdense que Estados Unidos anexa a Texas y México les dice, no, están equivocados, Río Nueces es la frontera con México, con Estados Unidos. Y entonces, básicamente, esa es la excusa que usan los americanos e invaden México, ¿ok? Desde 1846 a 48. Invaden México, otra de las también excusas, pero ¿por qué invade México, Estados Unidos a México? Es porque acuérdense que Estados Unidos
En ese tiempo tenía una gran industrialización por la segunda revolución industrial, y pues ellos lo que querían era expandirse hasta el otro lado, hasta el Océano Pacífico, ¿ok? Entonces, por eso fue básicamente que Estados Unidos quiso invadir México, porque ellos tenían ideas expansionistas, ¿se dice, creo? Y entonces, pues tenemos las batallas de Monterrey, tenemos las batallas de Cerro Gordo, tenemos la batalla de Molino de Rey, tenemos la batalla de... ¿Qué más? La batalla de San Juan. ¿Cuál era la batalla esa que casi gana México? La de... Era... Bueno, básicamente hay un chingo de batallas y obviamente pues pierde México, porque obviamente México no tiene ni la tecnología ni tampoco tenía pues los suministros, ¿no? Para aguantar esta guerra, ¿no? Pero obviamente esta guerra pues también le dio muchas bajas a Estados Unidos, que de hecho, si ustedes solo quieren aprender, es una de las causas de la guerra civil de Estados Unidos. ¿Okay? No va a venir en su examen, pero igual puede venir en Historia Universal. Una de las causas de la guerra civil de Estados Unidos del 61 y 65 es por la invasión de Estados Unidos a México. Entonces, pues México se termina rindiendo con Santana en el poder y se crea el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde básicamente México cede los territorios de Alta California, que sería California básicamente de hoy en día, Arizona y Nuevo México. Y obviamente aquí hay un tratado básicamente donde también en ese tratado dice que ya no van a molestar a Texas, ya van a reconocer Texas como un estado independiente y ya Texas después se une con Estados Unidos. Y entonces México pierde esos territorios y obviamente también el tratado decía que Estados Unidos iba a pagar los daños de la guerra, ¿ok? Entonces México no paga nada. Y ya después en el 1851, que es más adelante, con Santana igual, vende la mesilla con el tratado de Gadsden, ¿ok? Eso sería todo, ahora sí que el periodo con Santana. Después de eso ya viene la revolución de Ayutthaya, que es esto de aquí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo quieran agregar para borrar aquí algunos datos? No, todo cool. Ok. Voy a borrar aquí. Ok. Entonces, llegamos a la revolución de Ayutthaya y es donde les digo, Juan Álvarez y Ignacio Comonfort sacan a Santana y se crea un gobierno liberal, donde Benito Juárez ya es conocido por sus leyes, porque acuérdense que en 1857 es cuando se crea la Constitución de 1857, que es de carácter liberal. Aquí en esta Constitución, básicamente es cuando Benito Juárez y Lerdo de Tejada, Miguel, mucha gente se confunde con Sebastián, pero no, Sebastián fue el presidente. El que hizo la ley Lerdo es Miguel Lerdo de Tejada, que es su hermano, ¿ok? Para que no se confundan. En esta Constitución de 1857 es cuando se ponen ya, se aceptan las leyes de Benito Juárez, y la de Miguel Lerdo de Tejada y la de Iglesias, ¿ok? Y la de Iglesias. Oye, ahorita vuelvo, ¿eh? Es que Sí, voy a está hacer una bien. cosa, pero ahorita vuelvo. Sí, está bien. Entonces, en la Constitución de 1857, que es de carácter liberal federal, se crea la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias, ¿ok? En estas leyes, básicamente les voy a escribir aquí qué es cada ley. Entonces, la ley Juárez era básicamente quitarle poder a la iglesia y a los jefes militares. Entonces, quitarle poder a la iglesia y a los militares. Porque acuérdense que el movimiento que apoyaba a los militares y a la iglesia eran los conservadores, ¿ok? Que son de carácter centralista. Y después tenemos la ley, voy a borrar aquí. Después tenemos a la ley Lerdo, que era básicamente quitarle propiedad a la iglesia para dársela
a la gente, a los campesinos, o sea, a la nación básicamente. Ley Lerdo, quitar de propiedad a la iglesia. Y después tenemos la ley de iglesias, que era básicamente cuando antes, si tú querías, por ejemplo, tener una misa o que fueras enterrado en territorio de la iglesia, pues tú tenías que pagar un dinero, ¿ok? Entonces, pues obviamente muchos de los campesinos que eran pobres no tenían dinero para pagar, entonces pues decían que eran paganos. Entonces, esta ley básicamente lo que te dice es que los campesinos o la gente pobre, si le quieren llamar así, no tenían que pagar, no tenían que pagar para ir a misa, ¿ok? Para ir a misa o cualquier cosa relacionada con la iglesia. Esas son tus tres leyes: ley Lerdo, ley de iglesias y ley Juárez. ¿Quieren copiarlas o le borro? Yo ya lo tengo copiado, bro. Ok, va. Después de eso, voy a borrar aquí entonces. Después de eso, pues tenemos la Guerra de Reforma, que es de 1858-61. Ahorita les digo qué pasa ahí en esa guerra. Básicamente, ¿se acuerdan que les había dicho que Ignacio Comonfort primero fue liberal, pero después se convirtió en algo de conservador? Empezó a dar leyes conservadoras. Pues básicamente es lo que pasa. El general Félix Zuluaga, que era conservador, Zuluaga, creo que se escribe así. Félix Zuluaga, básicamente, que era de conservador, le dice al presidente: mira, tú, Ignacio Comonfort, si no empiezas a darnos leyes que van a favorecernos a los conservadores, vamos a dar un golpe de Estado. ¿Qué básicamente? Ignacio Comonfort, obviamente, pues, ante esto, pues, tiene que cambiar algunas leyes, lo cual a Benito Juárez no le gusta todo eso. Entonces, Ignacio Comonfort tiene algunas peleas con Benito Juárez, porque Benito Juárez le dice: oye, ¿sabes qué? No me gusta que tú estás metiendo leyes conservadoras, o sea, todo lo contrario a lo liberal, para ahora sí que hacer feliz a los conservadores, a los militares. Y entonces Ignacio Comonfort pues es forzado a meter a Benito Juárez a la cárcel porque se lo pide Félix Zuluaga, porque Félix Zuluaga en ese momento ya va a llegar a ser el presidente, el jefe del poder. Y aquí en 1858 a 1861 es cuando ya empieza la Guerra de Reforma. Entonces, antes de que Ignacio Comonfort metiera a la cárcel a Benito Juárez huye hasta Chihuahua, donde se crea un gobierno provisional. Y aquí es donde básicamente Juárez le pide a Estados Unidos ayuda al presidente Abraham Lincoln para que le puedan ayudar no económicamente, pero militarmente, que le pueda dar armas, que le pueda dar suministros, todo eso. Y se crea el Tratado de McLean Ocampo. No sé si lo han escuchado. Un tratado muy conocido, McLean Ocampo, donde básicamente Estados Unidos le da armas a México y México le da, básicamente que Estados Unidos pueda transitar en México sin ningún problema, ¿ok? Su economía, sus comerciantes, todo eso. Llega Benito Juárez, obviamente ganó batallas Benito Juárez contra los conservadores, ganan los liberales y otra vez llega Benito Juárez al poder y eso se le conoce como la Restauración. ¿Ok? Y eso pues ya sería pues la parte de México independiente.